La respuesta grosera lo enciende más. Amén. Bueno, ya hemos orado y le hemos pedido al Señor que Él esta noche también nos hable a ustedes y a mí. Porque si hay algo que tiene la palabra de Dios que dice es cual espada de dos filos, y la función de una espada de doble filo es cortar para donde se mueva, para allá y para acá de regreso. Entonces la palabra de Dios es para todos, para los pastores, para los no pastores, para los no convertidos, para todos. Es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, como vamos a hablar de comunicación, pues la Biblia dice que la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Parte de nuestra comunicación a veces es en términos, algunas veces desobligante, algunas veces es fuerte, a veces usamos palabras no solo groseras, sino como dice la Biblia habla de las palabras ásperas. A veces somos ásperos para hablar, para comunicarnos, y a veces no es la intención en la comunicación, a veces no es la intención de agredir a nadie, no es de afectar a ninguno, sino que a veces tenemos formas, maneras de ser, ¿verdad? Y a algunos no les sienta bien. Hay personas que son muy sensibles y entonces si hablamos muy fuerte, no alto, no en voz alta, sino fuerte en palabras, entonces se ofenden. En las familias a veces no cuidamos nuestras expresiones, y como estamos aquí padres e hijos, a veces pasa que los padres hablamos fuerte o nos acostumbramos a hablarle fuerte, casi como militares, a los hijos, a las esposas. Pero hoy vamos a hablar de los hijos y de los padres, de esa comunicación, de esa relación que existe o que debe existir entre los padres y los hijos. No sé cómo estaremos en materia de comunicación familiar, qué tan buena sea esa comunicación, qué tan fluida sea esa comunicación, qué tan agradable, amable, y si es que se da en ambos sentidos, porque eso es comunicar. Comunicar no es un monólogo. Yo ahora mismo estoy hablando solo a ti, ¿verdad? Pero en la comunicación es de ida y vuelta. Yo hablo y yo escucho, y la recomendación en la comunicación es que uno tiene que aprender a oír, a escuchar. Eso es lo importante, aprender a escuchar. Hay veces no sabemos escuchar, a veces nos gusta hablar, pero Santiago nos da una recomendación: que todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, y tardo y para responder también, porque a veces respondemos muy a prisa y decimos las cosas con una reacción tan rápida que no hemos digerido lo que nos han dicho. Mi mamá tenía un adagio, mi mamá tenía muchos dichos, y uno de los que tenía era, como uno a veces le respondía enseguida, decía que nos parecíamos a la escopeta de Cirilo. No sé quién era Cirilo, yo me imagino que era un personaje del pueblo, yo no sé dónde. Ella tenía ese dicho, que nos parecíamos a la escopeta de Cirilo. Según es que la escopeta se disparaba solita. Entonces, a veces somos así, respondemos muy rápido, no hemos oído muy bien. Por eso nos viene muy a bien la recomendación del apóstol Santiago, que todo hombre sea pronto para oír. Debemos estar prontos, prestos para oír con atención y para poder interpretar, digerir, porque en la comunicación hay un emisor y hay un receptor.
Y la función del emisor es comunicar, es transmitir, y la del emisor es recibir, es digerir o es interpretar. Y a veces no interpretamos bien. Por allí dicen que a veces las cosas no son mal dichas, sino mal entendidas o mal interpretadas. Pero yo creo que el Señor nos enseña a nosotros a entender las cosas y a manejarlas, a digerirlas y a tener una respuesta sabia, que es lo importante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como la comunicación es muy amplia, vamos a centrarnos en la comunicación asertiva, que es lo que necesitamos, que haya entre padres e hijos una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es una habilidad fundamental para el convivir de las personas, ¿verdad? Este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. Esa es una comunicación asertiva. Y a veces, por aquí, yo hoy me traje esta Biblia un poco viejita. Bueno, apenas que salió esta versión, yo la compré. Y recuerdo que a mi hijo, un libro estaba pequeño cuando yo compré esta versión de la Biblia. Y él me dijo: papi, esa versión es grosera, es como vulgar, por algunas expresiones que él, porque es una Biblia adecuada al idioma. Mire lo que dice el capítulo 12 en Proverbios: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Qué importante es eso, ¿vale? Y como decía, a veces en la familia nos cortamos mucho. En la familia respondemos así como viene, y a veces respondemos fuerte. A veces el hijo le pregunta al padre, o los hijos le preguntan al padre o a la madre. Y normalmente la madre, que es la que más está en casa y es la que más tiene que responderle a los hijos normalmente durante el día, y le responde a veces preguntas, inquietudes, pero a veces también le responde por algunas acciones, o les habla por algunas acciones, les comunica, les da una información, y a veces no se la da muy bien. A veces usa palabras fuertes. ¿Por qué? Porque de pronto está agobiada por las tareas del hogar, a veces por situaciones, por problemas. Las mujeres siempre dicen que los hombres somos familia de la lechuga, porque somos más frescos, porque a veces no nos preocupamos por las cosas, no las tomamos a pecho. Y las mujeres sí, ellas de todo lo asumen, y entonces allí lo tienen en la mente y le dan mente. Y eso a veces las hace responder fuerte, o depende del estado de ánimo, también a veces respondemos fuerte, ¿verdad? A veces la comunicación, dependiendo del estado de ánimo, no es muy agradable para algunos. Pero qué bueno que todo esto lo aprendamos, y lo aprendemos por la palabra de Dios. El Señor se ha dedicado a formar un pueblo, a instruirlo, a enseñarlo, un pueblo exclusivo para Él, un pueblo diferente a los demás pueblos, unos hijos que sean ejemplares. Eso es lo que Dios está haciendo, y nos está perfeccionando en todo. La perfección es completa, es integral. Entonces Él nos está perfeccionando en todo. Gloria al Señor, día a día. A nosotros la perfección, a veces sentimos el apretón, a veces sentimos que es fuerte, pero en eso consiste la perfección. Es quitar todas las protuberancias, es pulir, es dejar el ejemplar o el elemento quede bien pulido. Entonces, para eso hay unas ligas, ¿verdad?, para quitar todos esos granos y esas cosas que no son agradables. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él quiere que seamos hijos agradables. Él quiere que seamos cristianos ejemplares. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Entonces, miren que la comunicación asertiva es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque esa comunicación asertiva, entre otras cosas, es un estilo de comunicación y a veces no lo usamos mucho, pero a través de ella podemos expresar nuestras ideas. Es lo importante en una comunicación, es que expresemos nuestras ideas y las escuchemos también, la de nosotros, especialmente la de los hijos, que nosotros escuchemos las ideas que tienen nuestros hijos, que escuchemos sus sentimientos, sus necesidades, y especialmente de una forma directa, porque casi que esa comunicación, ese tipo de comunicación en la familia muy poco se da. ¿Por qué? Porque no hay confianza, a veces entre los hijos y los padres no hay mucha confianza. Puede ser de parte de los padres que no han brindado la confianza necesaria, o puede ser de parte de los hijos. Y entonces no se da esa comunicación asertiva y esa comunicación directa, en la que es muy beneficiosa, porque sabiendo que podemos ayudar, que podemos contribuir, ¿verdad? Si no sabemos, si desconocemos, no podemos ayudar, no podemos ser esas personas asertivas en la solución a algunas situaciones o algunos problemas. Por eso es importante que haya confianza entre los padres y los hijos. Especialmente quienes nos corresponde ganar la confianza es a los padres, principalmente ganarnos la confianza de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos se puedan acercar. Porque a veces los hijos tienen más confianza con los particulares, con los amigos, en el colegio, en la universidad, y casi que algunos padres oyen muy poco a los hijos. Las necesidades, sus problemas, todo lo que viven, hay veces se lo cuentan a otras personas. Tienen confidentes a quienes les comunican, a quienes les informan, a quienes les comparten, porque sienten la confianza con ellos, piensan que no lo van a defraudar. A veces hay hijos que le comunican algo a la mamá, al papá, a los padres, que no sé, de repente, como uno en familia es así, ¿verdad? En la familia nos comunicamos, normalmente nos comunicamos. Recuerdo que la otra vez pasó algo en la familia, y bueno, nuestra familia es un poquito grande, y entonces, y ahí regados por aquí, por allá, y de repente, no sé, por allá les llamaron: oye, ¿y qué fue lo que pasó hoy? Dice: ¿cómo así? Dice: no, sí, que me enteré que tu cliente fue con el cuento, con el chisme. Dice: no, somos familia. Eso pasa en la familia, ¿verdad? Hay veces que uno no quisiera, pero es que la familia es así. La información se filtra y se mueve. Y los hijos, a veces, como dicen, son famosos en eso, porque a veces le confían un secreto, alguna cosa a los padres, y de pronto al papá o a la mamá, y aunque le dicen: no le vayas a decir a mi mamá, o yo no sé si más viene del otro lado, ¿verdad? No le vayas a contar a mi papá. Y como las mujeres son más comunicativas que nosotros los varones, entonces no lo hacen por mal, sino por informar y por buscar soluciones y por ayudar. Pero a veces depende cómo se manejen esas cosas. De pronto una mamá le dice al papá para que ayude, pero el papá no le sienta bien la información y llama al hijo y le reclama o le dice, y entonces por allí comienzan situaciones de una comunicación que de pronto no se manejó de la mejor manera. Y eso trae situaciones desagradables. Eso a veces hace que se pierda la confianza por el mal manejo de la comunicación, se pierde la confianza de los hijos. Y cuando perdemos la confianza de los hijos, entonces los tenemos distantes, no nos comentan muchas cosas, sí, no, bien, malo, regular, y así es la comunicación. ¿Ustedes creen que esa es una buena comunicación? Realmente eso no es una buena comunicación. Y nosotros nos interesa que haya una buena comunicación. ¿Para qué? Para poder ayudar, pero también para poder transmitir los principios de la palabra de Dios. Porque ¿cómo nos vamos a ganar a nuestros hijos si no hay una buena comunicación? Entonces, nuestros hijos no van a poder
oír ese mensaje de parte nuestra. Qué importante es que nosotros, hermanos, entonces podamos tener en cuenta esa comunicación asertiva. Pensar en la comunicación y en amor es elegir. ¿Elegir qué? Elegir qué construir, barrera o puente. La palabra puente nos da la idea de comunicación, contacto, relación, etc. Por esa línea. Pero la palabra barrera nos lleva a pensar en obstáculo, impedimento o valla. Hay dos cosas que podemos construir: o construimos un puente o construimos una barrera. Depende de lo que queramos, a dónde queremos llegar. Y en la comunicación a veces nos pasa eso a los padres, que en vez de construir un puente para que haya una buena comunicación de ida y vuelta, lo que hacemos es construir una barrera que impide la comunicación, el acercamiento. Entonces necesitamos tener eso en cuenta. ¿Cuál de estas dos palabras describe mejor el estilo de comunicación que usted mantiene con sus hijos? Pensemos en eso. ¿Por qué? Porque de verdad, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Qué queremos nosotros? Los padres, ¿saben qué somos los padres? Agentes socializadores. Esos somos los padres, por excelencia. Entonces, qué bueno que nosotros esa tarea la hagamos muy bien, que hagamos la socialización con nuestra familia, con nuestros hijos, dependiendo a dónde nosotros queremos llegar. Socializar se trata de preparar al individuo. ¿Para qué? Para que ocupe un lugar en la sociedad de manera responsable y madura. Pero tengamos en cuenta, ninguna institución supera a la familia, ninguna. Así es. Entonces, qué bueno que nosotros en el seno familiar nosotros aprendamos a comunicar las cosas de la mejor manera. Le enseñemos a nuestros hijos cómo comunicarse. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad inicialmente. Y mire usted que el Señor no nos dice a nosotros, instruye al adolescente, instruye al joven, sino que nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de formarlos y de que esa comunicación pueda ser de la mejor manera, porque dice instruye al niño. Entonces desde allí es donde comienza esa socialización con el hijo, ¿verdad? O con los hijos, desde pequeño, enseñarle. Los padres son los que le enseñan a los hijos la mayoría de las cosas, los principios, las bases se las enseñan los padres. Pero qué bueno que nosotros entonces, aprovechando eso, los fortalezcamos en esta parte de la comunicación, que no perdamos o que no permitamos que ese distanciamiento se dé en la medida que ellos van creciendo. Usted se da cuenta, por ejemplo, los hijos, ellos están muy pegados con uno, pero ya de la adolescencia para arriba abren a los papás, ¿cierto? Ya hay un distanciamiento, ya todo lo quieren hacer como escondida de los padres, ya no le comunican mucho, pero antes puro abrazo, acercamiento, abracitos y todo. Yo recuerdo que mi hijo mayor, estábamos en Cincelejo y cuando regresamos acá a Barranquilla, él no había terminado el bachillerato y entonces lo inscribí ahí en la iglesia central. Y resulta que los primeros días me dijo, papi, enséñame cómo ir de yo solo en la buseta. Y donde vivíamos estaba cerquita de la buseta, que lo dejaba en toda la esquinita de la iglesia central. Entonces, bueno, yo fui con él, después me dijo, enséñame a tirarme así como se tiran las personas, que no se caen. Y yo dije, no, eso no te lo voy a enseñar. Súbete normal y bájate normal. Cuando el bus pare, te subes o te bajas. Entonces, después me dijo, como a la semana, me dijo, no me acompañes más. ¿Y estás seguro? Sí, seguro. Pero yo, sin embargo, bueno, yo te voy a acompañar, no voy a quedar en la esquina. No, ni en la esquina. Después me ven y entonces me comienzan a volar, lo llevan, lo traen.
Ya se van abriendo. Y mi mamá decía que cuando el comején cría alas, perderse quiere. Entonces van levantando las alitas, ¿verdad? Y ya se van distanciando de uno. Y ahí es donde uno no debe distanciarse de ellos. Ahí es donde uno debe, con mucha sabiduría y con mucho tacto, o sea, no distanciarse ni perder la comunicación, sino procurar mantener una comunicación fluida con ellos, porque es una etapa en la que vienen muchas situaciones. Yo ayer mencioné la palabra de lo que son la presión externa, ¿verdad? La influencia externa. Entonces en esa etapa hay mucha influencia externa y uno tiene que estar pendiente, ¿sabe? Y es comunicándose con ellos, como uno puede saber lo que les pasa, lo que les propone y cómo ayudarlos, cómo intervenir. Qué importante es la comunicación. Nosotros tenemos un privilegio, los seres humanos, ¿verdad? Que podemos hablar, podemos expresar, podemos comunicar. Entonces, eso nos lo ha dado el Señor. Pero a veces no lo usamos bien. A veces no funciona bien. A veces funciona de un solo lado. Pero lo importante es que la comunicación vaya y venga. Eso es importante. Entonces, nosotros necesitamos formar a nuestra familia y debe haber una comunicación entre padres e hijos. ¿Sabe usted que algunas veces nosotros cometemos errores? Todos, la mayoría de las veces cometemos errores. Pero qué bueno es que nosotros aprendamos a reconocerlos y mejorarlos, superar esos errores como padres que a veces cometemos. Nosotros a veces pensamos que como somos padres, pues siempre tenemos la razón. No siempre tenemos la razón, a veces nos equivocamos. Y a veces nosotros somos los que no proponemos una buena comunicación con los hijos. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas han cambiado. Si usted lee en Éxodo, usted encuentra que el Señor le recomendó a Moisés, ¿verdad?, que le dijera al pueblo de Israel, a quienes, a los padres, a los sacerdotes, a los jefes, que le dijeran a los padres que enseñaran a sus hijos, ¿qué cosa? Que le enseñaran quién era el único Dios. Y fíjense qué le dice, como la base de la enseñanza es la repetición, dice, y le repetirás estas palabras. ¿Cuándo? Dice, al levantarse, al acostarse, yendo por el camino, en la casa. Lo que pasa es que antes, digamos, ellos, este pueblo, pues su forma de trabajar, de laborar, era muy diferente de pronto a la nuestra. Había otras formas. Parece que a veces los hijos estaban laborando con los padres, estaban en casa, y entonces había oportunidad de conversar con ellos, de hablarles, de repetirles, de insistir, de socializar. Hoy en día, normalmente antes las madres estaban en casa, hoy en día salen a laborar fuera de casa. Entonces, tantas ocupaciones ha hecho que la comunicación sea menor cada día. Además, nosotros tenemos una competencia, los padres hoy tienen una competencia, compiten con el televisor, compiten con el celular, compiten con el computador, con la tablet, con todo eso compiten, ¿verdad?, hoy en día. Entonces, la comunicación ya no es entre familia, ya es individual, ya cada uno está en el cuarto, ya cada uno está por allá, ni siquiera ya se come en la mesa. Poco comen en la mesa ya. Todas esas buenas costumbres pues han cambiado, ¿verdad? Hoy cada quien come en la mano, ¿no? Y mientras están en la mano, y no solo en la mano, de donde quiera que va a un centro comercial, por donde quiera. Antes, por ejemplo, el sentarse a la mesa era un acto reverente, ¿verdad? Y bueno, se cumplía con lo que dice la palabra de Dios. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Tiempo de comer, tiempo de descansar, tiempo de hablar, todo. Pero hoy en día no. Hoy en día usted ve que la persona está almorzando, está cenando y está una cucharada de... Eso lo busca en todas partes. Imbuidos en eso. Entonces, eso ha hecho que esa comunicación entre personas se pierda. Es muy poca la comunicación.
Entonces, nosotros tenemos que procurar mejorarla como conocedores de la palabra de Dios. De tal manera que uno de los primeros deberes de padre e hijo es hacer todo lo posible por derribar las barreras y crear puentes. Esa es nuestra tarea, crear puentes de comunicación entre nuestros hijos. Los hijos que están aquí, que un día serán padres, deben pensar en esto. Qué bueno que esta noche estén aquí para que ojalá cuando pasen los años y le toque esta etapa, usted sepa que la comunicación es importante, es fundamental y que hay que ponerla en práctica. Dios no se equivoca en su palabra, lo que Él nos dice es así. Gloria al Señor. El hombre perdió la comunicación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se creó una barrera y fue la barrera del pecado. Se creó y eso hizo distanciamiento entre Dios y el hombre. El hombre tomó su camino diferente y le ha costado. Claro. Isaías lo dice, Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste es eso, ¿verdad? Cuando los padres no oyen a los hijos, cuando los hijos no oyen a los padres. Proverbio está lleno de recomendaciones pidiéndole a los hijos que escuchen a los padres, que atiendan el consejo, porque es importante y es de sabio. Así que la relación ideal madre-hijos o padre-hijos es aquella que logra establecer un equilibrio. ¿Entre quiénes? Entre los dos. Y así pues mantener un nivel y poder también controlar y apoyar, porque no es solamente controlar, es apoyar también, es cómo apoyarlos, ¿verdad? Saber apoyar a los hijos. No es posible que un padre o una madre ame intensamente a un hijo o a su hija y que ellos nunca lo sepan. Leí acerca de un joven que perdió a su padre, y allí en la clínica, cuando le dieron la noticia que su padre había fallecido, él se recostó a la pared y comenzó a llorar. Llegó una enfermera a decirle que su padre había muerto y que pues le daba las condolencias y todo lo demás, y trató de consolarlo, y él le dijo: yo no estoy llorando porque mi padre se murió, yo estoy llorando porque mi madre me dijo que mi papá le decía a ella que él me amaba mucho, pero nunca fue capaz de decirlo. ¿Qué comunicación tan terrible esa, verdad? A veces nosotros decimos: sí, yo amo a mis hijos, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, pero nunca se lo decimos a ellos, nunca se lo expresamos. Lo decimos para nosotros, de pronto hasta lo comenta el papá y la mamá, pero no hay una comunicación en que eso se sepa, en que se viva, en que se sienta. Qué bueno es que nosotros sintamos el amor, pero que lo expresemos, ¿verdad? Que lo vivamos. Comunicación y amor son dos cosas importantes. A través de la comunicación podemos manifestar el amor. Y cuando amamos, realmente entonces hay una buena comunicación. Así que es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, hablando del amor, en el libro de Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, que nos habla del amor, pero nos dice algunas cosas importantes el apóstol. Nos dice: si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Miren, podemos hacer muchas cosas. A veces hay padres que trabajan y trabajan hasta decir ya no más, porque consideran que tienen que trabajar y piensan que todo está en el trabajo para dar a los hijos todo. Cuando yo fui la primera vez a San José, yo me gané una hermana ahí que era la dueña de la casa donde está la iglesia. Entonces la bautizamos y ella, pues hablamos una cercanía,
Y ella un día me contó algo. Yo la veía que ella sufría mucho y ella tiene varios hijos y tiene una hija adoptiva. Y una hija, la propia hija de ella, se quejaba mucho de ella y decía que a esa hija adoptiva ella la amaba más y eso le daba duro a ella. Ella iba a visitar a la hija allá en Santa Marta y cuando regresaba de allá, entonces venía con mucha tristeza. Y un día me dijo, hermano, mi hija no me perdona, que ella me dice que yo no la cuidé a ella. Cuando ella era una adolescente, ella no tuvo una madre a quien la escuchara, que no supo los momentos difíciles que ella vivió, que esos momentos de afecto que ella necesitó muchas veces no los tuvo de una madre. Y ella me dice, hermano, lo que pasa es que mi esposo y yo nos dedicamos, teníamos una tienda y usted sabe que el que tiene tienda es para que la atienda. Y nosotros nos acostábamos como a las 11, 11:30, a veces hasta las 12. Y a las 3 ya estábamos en pie. Eso era así, comíamos allí, mi esposo le dio una úlcera, de eso finalmente murió. Y nosotros vivíamos, era para la tienda, pero para que ellos tuvieran todo, no les faltara nada. Qué equivocación, ¿verdad? A veces creemos que todo es lo material, todo no es lo material. El afecto es algo tan importante, tan necesario en la vida de los seres humanos. Lo vemos hasta en los animales más rudos, más crueles, ¿verdad? Y una lámina en la que mostraban a una leona en un momento donde estaba agresiva, pero esa leona tan agresiva luego la vieron dándole ternura a uno de sus pequeños. Entonces, si los animales fieros pueden tener ternura, ¿cuánto más los seres humanos con inteligencia, con capacidades, ¿verdad? Y especialmente los cristianos, donde la Biblia dice que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones, que nosotros hemos aprendido a amar porque Él nos ha amado a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, a veces hacemos muchas cosas, pero las hacemos sin amor. Y lo importante no es que hagamos tantas cosas materiales, pero que sepamos. La Biblia nos dice algo a nosotros, que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La vida cristiana es equilibrada, ¿sabes? Y Dios no nos exige a nosotros cosas que no podamos darle. Qué bueno que nosotros entendamos eso y que podamos darnos cuenta de que el amor es fundamental. Hay cosas que son muy básicas, muy sencillas, pero con amor son muy agradables. Las madres a veces, muchas, hay mujeres que se casan y no saben cocinar. Levante la mano. No, pero uno aprende sobre la marca, ¿verdad? Y como es, eso no debe dar pena. Lo importante es que lo peor es que uno nunca aprenda. Pero por lo menos se va volviendo hasta experta. Pero fíjense que a pesar, lo que yo quiero decir es que a pesar de que a veces no son expertas en la cocina, pero le ponen todo el amor. Que a veces se queman las manos y todo lo hacen con amor. El esposo recién casado se come la comida salada porque ella no sabe cocinar muy bien, no tiene todavía el punto preciso de la sal, del dulce, y muchas cosas no le saben muy bien. Y los primeros días él llega y ella sabe que está salado y se lo sirve y él se lo come todito. Y le dice, rico, sabroso. Pero es por amor. Pero a veces cuando ya pasan los meses, reclaman. Eso está salado, no está crudo. Y de pronto le dice la esposa, sí, pero nunca da gracias cuando está sabroso. Nunca dice cuando está bien, nunca dice gracias, te quedó bueno. Sino siempre que te queda mal es que dice que te quedó mal. Pero fíjense, cuando hay amor, hay muchas cosas que se disipan. Y eso es lo que la Biblia dice acerca del amor. El amor nos hace que vivamos diferente, nos hace que vivamos las cosas diferentes, que las entendamos diferentes. Por eso necesitamos nosotros mantener ese amor.
Pero no solamente decir o creer que amamos y por algunas cosas que hacemos, sino que de verdad lo manifestemos, comuniquemos el amor, comuniquemos lo que sentimos. Así como manifestamos a veces la rabia, la ira, todas estas emociones, también la del amor no la reprimamos, expresémosla. De pronto hay algunos que les da pena decir que aman, ¿verdad? O manifestar el amor, porque piensan que el amor es debilidad. Pero usted lee Cantar de los Cantares y dice que tan fuerte como la muerte es que el amor. Dice, no la apagarán los muchos ríos, no apagarán el amor. Tan fuerte es. Entonces a veces nosotros confundimos el amor con debilidad, pero no. Amemos. Si el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones para que lo amemos a Él, para que amemos a nuestros hijos, para que enseñemos a nuestros hijos que amen a sus padres. ¿Cómo los hijos van a amar a los padres si los padres no se lo enseñan? Somos nosotros los que tenemos que enseñarles a amar a ellos, ¿verdad? El que siembra vientos cosecha tempestades. Así que el que cosecha amor, el que siembra amor, va a cosechar también en abundancia, ¿verdad? Esos sentimientos, ese afecto. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, pero para enseñarles tenemos que comunicar. Entonces, ojalá nosotros no solamente informemos. A veces lo que pasa es que informamos, pero no comunicamos. Hoy en día los hijos informan y comunican poco, ¿verdad? Entonces se va y dice, papi o mami, voy a tal parte. Dice, ay, ¿usted a quién le pidió permiso? Dice, te estoy informando. Qué bueno es comunicar mejor, socializar, porque la comunicación nos lleva a eso, a socializar, a oír, a hablar, ¿verdad? A tener en cuenta muchas cosas. Entonces muchas cosas se han perdido, pero nosotros como cristianos podemos mantenerlas, podemos restaurarlas, podemos fortalecerlas con la ayuda del Señor. Ojalá nosotros pensemos en una comunicación asertiva y podamos practicarla, podamos hablar, dialogar, podamos oír, porque a veces no oímos muy bien y disparamos. Entonces vamos a oír, vamos a atender. A veces no tenemos tiempo para oír a nuestros hijos. A veces no le damos importancia a lo que los hijos nos dicen y no sabemos el daño, el efecto que causa en la vida de ellos. Cuando usted al niño le está hablando y no lo atiende, cuando usted cree que el niño no tiene nada importante que decir. Y finalmente yo quiero decirles una cosa, como hemos perdido muchos escenarios, por ejemplo el de comer juntos, el de hacer algunas actividades juntos, yo sí quisiera recomendarles en esta noche. Hay un escenario muy importante que los cristianos de pronto no lo practicamos, pero es el altar familiar. El altar familiar es un escenario apropiado para restaurar la comunicación. ¿Por qué? Porque allí es el momento en el que esos miembros de esa sociedad familiar pueden participar también, darle participación, hacerlos a ellos importantes. Cuando usted le comunica al niño las cosas, ellos sienten que le dan la importancia. Y en el altar familiar siempre decimos, y ahora tu petición, ¿cuál es tu petición? Y a veces nos llevamos sorpresas de los hijos que dicen, yo pido oración por tal cosa, y nunca nos las habían dicho. Pero allí nos enteramos en ese escenario, ¿verdad? Y comenzamos a orar y comenzamos a prestar atención. Y cada quien pone su petición y es un momento para estar juntos, es un momento para interceder juntos, nos enteramos de algunas cosas, tomamos carga y allí comenzamos a orar. Así sea una vez a la semana, comienza a reconstruir eso, ese escenario que va a ser de mucha bendición, te va a ayudar y va a unir más a la familia, la va a fortalecer. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener en cuenta la comunicación y el amor, qué importantes son en el seno familiar. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, te damos gracias. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Honramos tu nombre precioso y maravilloso, Jesús.
Gracias te damos porque eres bueno, Señor, eres fiel, poderoso, maravilloso y no hay otro como tú, Señor. Gracias por la familia que nos has dado. Ayúdanos para recuperar, Señor Jesús, los espacios perdidos, Señor,